Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, tanto a la Universidad Católica de Temuco como a la red que forman las universidades comprometidas con procesos de inclusión en Chile, como a la Universidad Católica de la Santísima, no sé qué, que no me sé todos los nombres, ¿verdad?, que es también coorganizadora de la jornada. Es un placer estar de nuevo en Chile, donde ya pisé sus calles muchas veces, nuevamente, citando las palabras de recuerdo de Allende en su momento. Y en Temuco no había estado nunca, pero sí nos unía con la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Salamanca, un programa de formación de profesores y de maestros de educación especial de todo Chile ya hace más de 15 años. Y habíamos tenido una vinculación histórica, al menos, y con realidades de conexión, y nunca había estado aquí. Entonces es la oportunidad, ¿verdad?, de pisar estas tierras donde vivió Neruda unos años, lo cual siempre es un valor de reconocimiento de realidades próximas para los españoles, por lo menos para muchos. Yo voy a intentar transmitiros un poco algunos aspectos, intentando ser de utilidad, vinculados a procesos de inclusión educativa. En ellos podéis ver el título que le proponía más o menos en este sentido a la Universidad Católica, y acepté porque me pareció oportuno. Hace referencia a la importancia que tienen las nuevas concepciones, las nuevas ideas, las nuevas teorías vinculadas a los procesos de trabajo práctico. Realmente, en el mundo de la discapacidad, en el mundo de la inclusión, en el mundo de la educación en general, los nuevos conceptos nos ayudan a desarrollar nuevas expectativas siempre más positivas y a materializar los esfuerzos del trabajo cotidiano que día a día las maestras y los maestros y los profesionales en general de la educación tienen consigo. En ese sentido, yo voy a hablar en primer lugar un poquito de qué cambios conceptuales y qué palabras clave tenemos destacables ahora mismo, y son las guías un poco y orientación práctica para nosotros, y luego comentaros un poquito también estrategias concretas educativas vinculadas a la inclusión relacionadas con esos conceptos. Mucha de esta información se puede obtener en Internet gratuitamente también, mucha más de la que yo diga. Pruebas, procedimientos, artículos en la web que al final de mi presentación os pondré del INICO, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, que es el que yo dirijo en la Universidad de Salamanca, un instituto interdisciplinar de psicología, educación y de otras disciplinas, trabajo social, salud pública también en algún momento. Entonces mucho lo podéis encontrar ahí, se puede descargar buscándolo en la web, para aquellos que tengáis interés. Pero en principio, hablando sobre lenguaje y sobre conceptos, lo primero que habría que destacar en ese concepto de discapacidad sería la concepción histórica, ¿no? Todavía mucha gente, cuando habla de una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down o con parálisis cerebral o con un déficit visual o con un problema, digamos, de motor grave, entiende que el problema es de la persona, ¿no? Esa es la concepción tradicional. Desgraciadamente, la concepción que está en la mente de muchos profesionales, de muchos administradores y en ocasiones de la sociedad en general, entiende que el entendimiento tradicional ha sido que la discapacidad era un problema de la persona, Entonces el entorno se veía como algo aparte, separado, no tenía que ver nada. Bien, los cambios ya desde los últimos 20-25 años, tanto en el autismo como en la discapacidad intelectual, como en los trastornos graves de aprendizaje, como en los problemas de salud mental, como en la parálisis cerebral, la más tardía en recogerlos, pero en 2007 inició también ese proceso de cambio, hablan de una concepción de la discapacidad en la cual la relación con el entorno cambia significativamente, y entendemos hoy la discapacidad vinculada a la situación en la que vive la persona. Quiero decir, la discapacidad de una persona es distinta dependiendo en qué medio familiar está, con qué posibilidades económicas, culturales y de apoyo a la persona, dependiendo de qué organizaciones tiene o no cerca, de qué profesionales y qué nivel de formación tienen. Todo eso es el entorno. También el entorno es la tecnología, la política pública, pero hoy la discapacidad está vinculada a eso, y las estrategias educativas que vamos a desarrollar no van a ser cambiar la cabeza de las personas o cambiarle algo relativo al individuo, sino cambiar el entorno, los apoyos que le proporcionamos,
las personas que participamos en ellos, la tecnología que utilizamos, las estrategias educativas o las técnicas concretas. Ese es el principal cambio de los últimos años. De alguna forma, los modelos que trabajamos en el momento actual son modelos que llamamos ecológicos y contextualistas, en el sentido de esa importancia que damos al ambiente. Y la concepción de discapacidad que hoy tenemos, el alumno que tú tienes en un aula, entendemos que su discapacidad, con la terminología tradicional, sus déficits, ¿no?, que decíamos, esos son fluidos, continuos, no son estables igual siempre, y cambiantes, y son fluidos continuos y cambiantes dependiendo de las intervenciones que nosotros podemos hacer, de los apoyos que podemos prestar, y de alguna forma, digamos, eso es lo que va a hacer que sus limitaciones funcionales varíen. Va a depender no solo de las características de sus problemas, que también, sino de esos apoyos del entorno. Bueno, de alguna forma, entonces hablamos de algunas palabras nuevas. La palabra apoyos va a ser una palabra clave, pero hay otras palabras como es estatus comunitario, bienestar de la persona o calidad de vida, que son palabras claves para una conceptualización distinta de lo que entendemos en el mundo de la discapacidad. Estos cambios conceptuales de terminología y de entendimiento de la discapacidad son claves. Si tú llegas a un aula y piensas que el problema es del niño o de la niña, y no piensas que el problema es también de qué está haciendo el entorno que le rodea, estarás haciendo las cosas con una mentalidad de hace años o décadas. Desafortunadamente esto ocurre en cualquier sitio, en España, en Chile, en Norteamérica. Cuesta ir cambiando esta concepción, pero lo primero que hay que tener claro es una concepción de que los problemas de la persona dependen del entorno en el que se maneja, y en ese entorno es prioritaria la actuación de profesionales de la educación, de familiares en el medio familiar y de la comunidad en la que se inserta la persona. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud, para que vean un marco más global que lo que es el de la escuela, entendemos la discapacidad en la vida adulta, en los adolescentes y en cualquier edad, con esos cambios conceptuales también. De alguna forma, esto es solo un poco la propuesta que en el año, me parece que fue ya hace años, en el 2001 creo que es, la Organización Mundial de la Salud hace un cambio de lenguaje, de entendimiento de todo lo que es el acercamiento a las personas con discapacidad. En ese momento lo que hace es decir, los temas no tienen que ver solo con deficiencias en las funciones y estructuras corporales. Cuando se pone este marco de referencia, que tiene gran importancia terminológica o lingüística por Organización Mundial de la Salud, o sea, que abarca no solo el interés de los profesionales de educación, sino del ámbito médico, de los servicios sociales, la vida entera de la persona. Cuando trabajas apoyando a quien tiene limitaciones, te interesa su vida en general, no solo cuando es un infante, un niño o un adolescente, sino en su vida adulta, que va a ser mucho más larga que el periodo educativo. Bien, los términos que se utilizan ahí no son solo los tradicionales de función y estructura corporal, la deficiencia clásica, pensar solo en la persona. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud en ese año 2001 ya, por una reflexión de los grupos internacionales de todos los países, también de Latinoamérica, colaborando y matizando lo que era una nueva clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y salud, fue introducir dos nuevos conceptos claves que tienen mucho que ver con práctica educativa. Uno era la actividad de la persona y lo que nos corresponde en un sistema de clasificación es analizar las limitaciones que tiene la persona para realizar actividades, para la participación educativa, para el rendimiento escolar, para hacer amigos, para tener un ocio independiente, para acudir con independencia a la escuela. O sea, las limitaciones en la actividad, y la palabra actividad es una palabra clave, es el funcionamiento cotidiano del niño o de la niña, no solo en lo académico cuando hablamos de educación. Y luego hay una palabra muy útil, que es uno de los términos clave del momento actual, aparte del concepto de apoyos que he citado y que volveré sobre él. Pero una palabra clave actual y de futuro, y un concepto es el de participación. ¿Qué quieres tú para tu hijo, para tu hermano, para la persona, una persona que tú quieras y conviva contigo? Lo que quieres es que participe como los demás en la vida cotidiana, que pueda tener pareja elegida libremente, que pueda tener empleo, cuanto mejor rendimiento económico mejor, que pueda hacer amigos y mantenerles en función de intereses comunes y de cercanía y de otros criterios. Participación es una palabra clave. Lo que quieres de cualquier persona que tú quieres es que participe como los demás
en la vida cotidiana, en las actividades de todo tipo. Entonces, este término está originando ya un desarrollo de investigaciones aplicadas y de conceptos importantes. Y veréis que en la escuela esto lo evaluamos ya. Lo vamos a empezar a evaluar con una prueba que va a salir el año próximo en castellano y en inglés y que va a ser una prueba obligatoriamente aplicable en los sistemas educativos en cuanto a las autoridades educativas vayan dándose cuenta de ello. Pero eso es una palabra clave, participación igual que actividad. A ver ahora. Bueno, pasamos a otra parte. Esto era una reflexión inicial sobre discapacidad en general, todo tipo de discapacidad. Pero en el mundo de la discapacidad intelectual, por la red de apoyo, por los profesionales con amplia experiencia, por la preocupación de los familiares que provocó avances en todos los países progresivamente, ha habido una maduración del lenguaje mucho más fuerte y a veces una riqueza profesional en la educación y en la vida adulta importante que ha permitido también avanzar en esa maduración teórica y conceptual que nos hace avanzar. Bien, ahí estoy haciendo referencia a un libro que muchos conoceréis que es publicado en el año 2011 en castellano, que hicimos 17 personas con la Asociación Estadounidense, ellos dicen americana, pero en realidad es estadounidense, aunque estamos personas de otros países, pero pocos. La AIDD, pero es la que ha sido la referencia conceptual y terminológica a la hora de hablar de discapacidad intelectual. En el año 2011 se sacó el último manual, que cada 10-15 años se va sacando, y ahí, si lo pongo es porque hay orienta un poco bien sobre qué tipo de lenguaje o conceptos nos pueden ser de utilidad. Bien, lo primero destacable sería que cambió el término. No crean siempre que los norteamericanos van antes que los sudamericanos o los europeos, ¿verdad? Tardaron mucho en cambiar de un término muy negativo que es retraso mental al de discapacidad intelectual. Tuvimos muchas peleas para que se hiciera. Pero es verdad que en ese año ya se plantea: no hablemos más de retraso mental, que hace referencia a la persona. Hablemos del concepto discapacidad, que es el que incluye más la variable de entorno. Cuando hables de discapacidad haces más referencia a ese entendimiento vinculado de las dificultades de la persona, sus limitaciones, al entorno en el que se maneja. Es un término mucho más correcto. Bueno, esto en la revista Siglo Cero, que ahora comentaré, tienen artículos gratuitos, los que estéis estudiando, los que tengan interés, que podéis bajar muy actualizados, hechos por autores internacionales, algunos también españoles, estamos en ellos, pero los artículos que con la Asociación Norteamericana fuimos publicando sobre esos términos, en concreto sobre el constructo de por qué cambiamos este término y qué significado tiene usar uno u otro. Hay un artículo de Weimeyer y otros autores, otros 5 que estamos ahí, que está en la revista Siglo Cero, repito, gratuitamente consultable y bajable en internet. Bueno, al final hoy entendemos discapacidad intelectual con 3 criterios. Dice, es aquel que tiene problemas de limitaciones intelectuales, problemas de conducta adaptativa, quédense con este término. Conducta adaptativa tiene un incremento de significado y de importancia en el momento actual y futuro para el diagnóstico y para la atención. Entonces, la conducta adaptativa, que existe desde hace muchos años como criterio, pero hemos ido avanzando en la comprensión en base a las experiencias y a la investigación. Entonces, una persona con discapacidad intelectual es quien tiene problemas de inteligencia, problemas de conducta adaptativa, que ahora explicamos en qué consisten o cómo les entendemos, y luego qué pasa antes de los 18 años. Hablamos de discapacidad intelectual porque es algo que impide el aprendizaje como los demás pueden hacerlo. Por eso requieren apoyos. La persona que tiene discapacidad intelectual con problemas de inteligencia y conducta adaptativa por sí solo no evoluciona en la escuela como los demás. Necesita algo distinto, ¿no? Esto digo de la discapacidad intelectual, pero cualquier discapacidad intelectual, hablamos a veces de discapacidades intelectuales y del desarrollo. Autismo, parálisis cerebral, ese 40% que no sabemos el origen y la causa, pero que origina importantes desventajas y retrasos, digamos, en rendimiento y en comportamiento. Bueno, lo importante de todas formas es esta gráfica, lo más importante de ese libro que publicamos en 2011. Hay muchas cosas de importancia. Quien trabaje en este sector, ese libro pues le tiene que manejar, conocer y estudiar, porque es importante conocer todo lo que plantea muchas cosas, pero yo pongo esta gráfica porque es muy significativa para exponer cuál es lo que de alguna forma queremos transmitir con la concepción actual. Fíjense que para hablar del marco conceptual del funcionamiento humano, en un modelo tradicional, a ver si no te mueves cuando no te muevo, quieto.
A ver si está vivo y no me he dado cuenta, pero en un modelo tradicional pondrías aquí a lo mejor un cerebro, o una visión médica todavía de muchos. Tú le dices, pinta como el funcionamiento humano de una persona con limitaciones, y seguro que te colocaría un cerebro y sus limitaciones, ¿no? Porque todavía esa mentalidad atrasada respecto a lo que es una práctica profesional adecuada, pero muy tradicional en general, no en todo, pero en ámbitos vinculados solo a salud. Bien, ponemos, si os dais cuenta, en el medio los apoyos. Lo que estamos diciendo es, hoy la persona con discapacidad intelectual o con discapacidades intelectuales y del desarrollo la entendemos multidimensionalmente. Tenemos que estudiar, evaluar y conocer en la escuela aspectos, los profesionales de la educación, no tiene que conocer solo todo el maestro, pero aspectos vinculados a la inteligencia, a la conducta adaptativa, a la salud física y mental, a la participación, interacción y rol social que ocupa la persona y al contexto en el que se mueve. Pero todo esto está mediado, modificado por los apoyos. Esto es un mensaje muy positivo, significa que a mejores apoyos, mejor funcionamiento, que a mejores profesionales, mediando y proporcionando incrementos en alguno de estos sectores o, digamos, paliando limitaciones, si los apoyos son eficaces y eficientes, tienes mejor funcionamiento. Por eso hoy las personas con discapacidad intelectual pueden trabajar y hace 20 años no trabajaba ninguno. Hoy muchos sí pueden trabajar con apoyo, muchos, otros independientemente con cierta supervisión. Eso es porque han cambiado los apoyos que prestamos, porque hoy sabemos los profesionales trabajar mejor, los centros educativos y las organizaciones hacerlo mejor. Y eso es lo que ha hecho que tengamos más expectativas del funcionamiento de una persona con síndrome de Down o con parálisis cerebral o con síndrome de Asperger o con autismo de grave afectación. Bien, los apoyos son clave, acuérdense. Y lo que hacemos los profesionales es dar apoyos. O sea, lo importante es qué apoyos damos, quién los da, cómo los da y evaluar la eficacia de los mismos. Bueno, yo solo voy a destacar de aquí dos cosas porque tampoco es cuestión, es daros un panorama un poquito de recuerdo o de énfasis en algunas cosas. Voy a tocar solo conducta adaptativa y participación para deciros por dónde va el desarrollo de procedimientos de evaluación que van a ser, deberían ser de obligatorio aplicación y conocimiento en el ámbito educativo en los años que vienen, porque hay que mirar siempre al futuro, ¿no? Cada vez sabemos mejor cómo dejar de hacer cosas que hacíamos mal, digamos, o cómo mejorar lo que hacíamos de una manera bien, pero que ya deja de serlo si no incorporamos lo último. Bien, hoy entendemos la conducta adaptativa de una manera muy distinta a entender que solo es rendimiento educativo académico o que solo es no tener problemas de comportamiento, que son las visiones históricas en educación. Evaluábamos el comportamiento adaptativo si el niño o la niña no tenía problemas de comportamiento, de relación con los demás, pues estaba bien en conducta adaptativa. O si su rendimiento académico no iba muy retrasado respecto a su año académico, también entendíamos que su conducta adaptativa no presentaba problemas. Bien, eso en los tiempos actuales, digamos ya la investigación y la experiencia acumulada, que es lo que es la investigación, que es el estudio serio y riguroso de los procesos reales de trabajo existentes. Hoy hablamos de la conducta adaptativa en esas triple perspectiva, conceptual, práctica y social, que tiene que ver mucho con el concepto de inteligencia también. Hoy la inteligencia de cualquiera de vosotros no es solo académica y conceptual, sino también va a ser social y práctica. Y el trabajo profesional, quienes estéis como estudiantes ahora, o de cualquiera que estemos en movimiento profesional, no va a depender solo de tu capacidad de rendimiento académico, sino de tu capacidad de coordinar, de trabajar en equipo, de relacionarte con otros, de llevarte bien o de tomar decisiones y resolver problemas prácticos. Bien, la conducta adaptativa, ya reiteradamente la investigación nos ha hablado de esas tres áreas. Esto traducido a lo que nos interesa en nuestra población, pues lo conceptual es lenguaje, lectoescritura, conceptos relacionados con el dinero, etcétera. Pero las habilidades sociales, ¿qué es? Pues lo interpersonal sobre todo, pero también temas que tienen que ver con autoestima, con evitación de peligro, de victimización, por ejemplo, para moverte en la comunidad, con conceptos nuevos como es el de ingenuidad o el de inocencia. Nuestra población, la que tiene limitaciones intelectuales, miren, por alguna cosa que se caracteriza, no es tanto por la inteligencia como su falta de picardía o bondad. Son ingenuos, muchas veces son fáciles de engañar. Entonces eso hay que evaluarlo
y entrenar un poquito la detección de situaciones que les permitan ser independientes y participar con más criterio. Pero esos son términos de los últimos años en cuanto al conocimiento del comportamiento social. Y luego hay una parte de habilidades prácticas, que son habilidades básicas de vida diaria, de ocupacionales y de otro tipo. Entonces, conducta adaptativa es esa triple perspectiva. Bien, la conducta adaptativa es importante por muchos motivos. No voy a entrar ahora en ellos. Lo que les voy a comentar es la prueba principal. Esta prueba es la que va a venir en un año. Esta la estamos haciendo en Norteamérica y en España paralelamente. Y entonces va a salir publicada en inglés, si no sale este año, a principio del que viene, porque se han retrasado más de 2 años de lo que debían hacer, porque tiene procedimientos matemáticos muy complejos para hacerse con las nuevas metodologías. Esta prueba, que se llama DAPS y se llamará igual en español por mantener el acrónimo, y se llamará igual en todos los idiomas, se acabará traduciendo pues a muchos idiomas, a todos. Es la prueba de referencia para diagnosticar conducta adaptativa. Es escala de evaluación de conducta adaptativa en castellano, ¿no? Pero se llamará con ese acrónimo. Nosotros estamos haciendo los últimos análisis, va a estar lista. Quienes trabajéis en educación y tengáis que hacer diagnóstico o tengáis que revisar un diagnóstico, es la única prueba, la única de todo lo que existe que lo permite hacer. Hay otras pruebas importantes en castellano, tendréis el ICAP, tendréis el ABAS 2, que se ha publicado recientemente, tenéis las escalas de Vineland. Ninguna de ellas vale para diagnosticar. Valen para otras cosas, te pueden dar información de utilidad para trabajar con las personas, pero no están hechas con la metodología más rigurosa, más seria, como es la teoría de la respuesta Litten, metodología psicométrica de alto nivel, ni tampoco están construidas con las concepciones más actuales. Son útiles, pero no para diagnóstico. Recuerden, para el futuro, evaluar conducta adaptativa va a ser eso. Evaluamos conducta adaptativa no solo para diagnóstico, sino también para orientar adaptaciones curriculares. Conducta adaptativa es importante por muchos motivos, es para la equidad, para que busques la igualdad de tus alumnos. Tú tienes que verles no solo en su rendimiento académico, sino también en su competencia social y práctica. Esto te va a permitir hacerlo. Esto te va a dar una equidad en la información. Es importante para la transición a vida adulta. Y trabajando esto, que haces participar a los padres, provocas una implicación familiar, o puedes provocarla, una implicación familiar mayor que la que habitualmente conseguimos, porque vas a pedirles que te evalúen aspectos concretos del comportamiento. Esta prueba evalúa comportamiento social, práctico y conceptual, y lo contestan distintas personas, normalmente que conocen muy bien a quien tiene la dificultad. Sacamos la información de quien está cerca, en su entorno, en su contexto, para tener datos para intervenir o apoyar. Bueno, la otra palabra que les dije que les iba a comentar era la de participación. El otro concepto de esos que proponía la Organización Mundial de la Salud era el concepto de participación. Participación es importante, simplemente aquí es un pantallazo, digamos. Atentos a la revista Siglo Cero, que es lo publica en España la Confederación de Federaciones de Asociaciones Trabajando en Discapacidad Intelectual. La dirijo yo desde el año 93, pero sobre todo esta revista la tenemos gratuita en Internet hasta 2 años antes del momento. Es decir, de 2003 a 2012 completo tiene la información más actualizada. Lo más actual en castellano, sobre calidad de vida, sobre autodeterminación, sobre apoyos, está ahí publicado. Lo más actual. Y muchas veces simultáneamente a lo que se publica en lengua inglesa en cosas similares o más avanzado en algún caso. Bien, participación me refiero porque tenemos aquí algunos artículos cuya primera autora es Marta Badía, una profesional del instituto que dirijo yo, pero la cual ha estado trabajando el desarrollo de algún instrumento para evaluar participación de niños con parálisis cerebral o con discapacidad intelectual en actividades de ocio. Ese nivel de especificación es el que técnicamente los maestros, los profesionales, tendremos que manejar en el futuro. ¿El ocio qué es? Bueno, pues mire usted, las actividades de ocio principales de esta población están estudiadas por instrumentos hechos en distintos países. Lo que ha hecho Marta es adaptar y desarrollar en castellano alguno de los que se ha desarrollado en Europa en distintos países y que sirven para que identifiques con las personas que tienen problemas las prioridades para el ocio o las limitaciones principales que tiene. ¿Para qué? Para programar la superación de las limitaciones o para compensar las dificultades de la persona. Entonces, atentos porque aquí va a haber mucho desarrollo. Participación es un tema clave. Hasta ahora lo hacemos por observación.
Observación del profesional que convive con la persona o del familiar te puede dar datos de cómo participa o no, si solo se relaciona con adultos o con otros niños, si está aislado, si tiende a generar espacios de autonomía cuando se le da ciertos apoyos. Eso es importante, pero también es importante ir teniendo pruebas que sinteticen el conocimiento, que te permita a ti, al aplicar la prueba, determinar aspectos importantes de su participación en el ocio o en otras actividades de la vida comunitaria. Entonces, atentos al término participación, al desarrollo de instrumentos. Ejemplos vais a poder verlos gratuitamente bajado en Siglo Cero. Marta Badía, primera autora. Lo que estábamos viendo ahí era, en ese planteamiento de la definición de discapacidad intelectual propuesto, en los que estuvimos en la Asociación Norteamericana haciendo la propuesta, eran 15 norteamericanos, un holandés, un canadiense y un español, que era yo en ese caso. Pero ahí se hablaban de tres cosas. Una cosa es que trabajes para diagnosticar, otra para clasificar a tus alumnos y otra para planificar apoyos. La parte más importante es planificar apoyos. Mirad, cuando hablamos de los apoyos y le damos importancia, es porque entendemos que la persona que tiene limitaciones importantes lo que tiene es un desajuste entre su competencia personal y lo que el ambiente le pide. Y eso es muy distinto en una zona rural que en una urbana, es muy distinto en Santiago que en Temuco probablemente, el manejo del transporte es distinto, la seguridad ambiental también. Cada entorno te demanda unas competencias para sobrevivir o para comportarte con libertad o autonomía, mayores o menores dependiendo del ambiente. Pero bueno, cada persona, en función de su situación personal y de su entorno, familia, comunidad, etcétera, quien tiene discapacidad intelectual lo que tiene es un desajuste entre sus competencias y lo que el ambiente le pide. Por eso se creó el concepto de necesidades de apoyo y de intensidad de apoyo, que es la variación de necesidades de la persona. Por eso hace falta planificar apoyos de manera sistemática para buscar resultados vinculados a independencia, a mejora de relaciones interpersonales, a calidad de vida, etc. Entonces, el concepto de planificación de apoyo surge de ese desajuste que ocurre en quien tiene dificultades para funcionar en la vida cotidiana sin ayuda. Bueno, hay una escala que conoceréis muchos, que es la escala SIS para adultos. Que no la conozca, si trabaja con adultos la tiene que conocer. El primer lugar que se presentó en español fue en Santiago de Chile, en la Universidad Diego Portales, la presenté yo en 2007. Había salido en 2004 en lengua inglesa, el primer idioma que simultáneamente se adaptó fue al español, al castellano. Luego está en 14 idiomas ahora mismo, igual que pasará con la DAPS en el futuro probablemente, pero esta todavía tiene más importancia. Esta era para adultos, de manera que no te valía en el sistema educativo, pero bueno, la buena noticia es que tenemos ya, nosotros ya la tenemos cerrada en español, pero hasta que no se publique en inglés no lo podemos publicar, de vez en cuando salta de dos en dos. La SIS de niños es otra prueba, igual que la DAPS va a ser para diagnóstico, esta va a ser la prueba prioritaria para hacer planes individuales de apoyo, algo que aparte de buscar resultados académicos convendrá, y yo obligaría a que lo hiciera todos los sistemas educativos que tienen población con dificultades, no solo por discapacidad intelectual, sino también por graves dificultades de funcionamiento de la persona. Bien, esta prueba la tenemos lista y saldrá el año que viene con seguridad, una vez que lo saquen en lengua inglesa, que entiendo que puede ser tiene que ser en estos meses o principio del año que viene, pero el año que viene en castellano saldrá también. Para que sepan de qué hablamos cuando hablamos de esta prueba, si me deja pasar esto, ahora a ver la siguiente también. Bueno, la prueba al final te va a dar, mire unas áreas que ahora les comento, que al final te va a dar un perfil. Esto va a pasar igual cuando hable de calidad de vida mañana. Es decir, ¿qué hace un profesional con un perfil? Pues un perfil te permite ver en qué áreas necesita más o menos atención la persona, en qué áreas tiene más necesidad de apoyos. ¿Y eso qué? Pues que te indica las prioridades. No siempre la prioridad es lo más alto, pero tienes un dato para plantearte por qué está dando tanta intensidad de necesidades de apoyo. Entonces, el perfil de una persona en distintas áreas te da una visión multidimensional de sus necesidades de apoyo. Con esa tú puedes trabajar para planificar apoyo individual, para comparar alumnos dentro del propio aula y ver quiénes tienen más necesidad de atención, o para evaluar a lo largo del tiempo y valorar si vas avanzando en reducir los apoyos.
O sea, un perfil es algo importante. Una prueba que te lo dé, como es esta o como van a ser la de calidad de vida que ya hablé mañana, es algo esencial y muy útil para la práctica cotidiana. Miren, esto es algún ejemplo de lo que mide esa escala para que vean que tiene interés importante en los procesos inclusivos y en la educación especial en general, los que estéis trabajando en entornos menos inclusivos. Ahí veis que tiene 7 áreas, yo destaco algunas de las más importantes. Una es participación escolar, tiene un sistema de corrección y de medida que recuerden que esta escala no la lees y la aplicas, requiere 4 o 6 horas de aprendizaje mínimo para saber cómo contestarla y para saber utilizarla bien. Si aviso esto es porque en España también se ha hecho mal en muchos sitios. Si no tienes un entrenamiento previo de mínimo 4, 6, 8 horas aplicándola, viendo casos y resolviendo dudas, la aplicación con seguridad que no es la que debiera ser, o no te puede dar unos resultados poco fiables. Miren cosas que en participación escolar se miden. Si está incluido en las aulas de educación general, si participa en actividades de áreas comunes, si participa en actividades extracurriculares, si va al colegio incluyendo transporte por sí solo o no, si se mueve dentro de la escuela entre actividades por sí mismo. Esto está hecho con miles de entrevistas a profesionales de la educación. No crean que estos ítems formulados de manera sencilla son inventados. Se ha entrevistado a miles de profesionales, se ha sintetizado lo que es más relevante, con procedimientos estadísticos se ha extraído las áreas importantes. Entonces aquí está la síntesis de la opinión, de la experiencia de muchos profesionales. Y lo que hacemos es evaluar qué necesidades de apoyo tiene para ir con independencia a la escuela, para ver si puede ir o no, para participar en actividades de evaluación, en actividades extraescolares, para seguir las reglas de la escuela por sí solo. Y lo preguntamos con un sistema que ahora no voy a entrar en él para no perder tiempo, pero que mide el tipo de apoyo que necesita, la frecuencia y el tiempo diario. Bien, esto luego hay que aprenderlo en el uso mecánico de la prueba, pero recuerden, la SIS mide participación escolar, la SIS de niños. Pasa, majo, pasa. Ahora. Mide también aprendizaje escolar claramente, pero no te mide lo académico, va más allá, mide otra cosa. Lo académico, por supuesto, que es importante y relevante, y eso tienen ustedes de una formación adecuada, pero se crea la SIS para plantear aspectos de reflexión global sobre su rendimiento escolar, si usa estrategias metacognitivas, si completa tareas académicas habitualmente, si hay un uso de tecnologías básicas para funcionar, cosas que se consideran clave para cuestionarte el apoyo que necesita alguien con discapacidad intelectual o del desarrollo, y para otra población que tenga problemas importantes graves. Bueno, como esas áreas, hay otras áreas distintas que, si soy capaz de moverlo, se lo cuento. Actividades sociales, que mide ya cosas externas a la escuela. Ahora se ataca, sí. A ver. Actividades de defensa o autorrepresentación, que son otro tipo de actividades. Bueno, que sepan que mide áreas distintas de lo que son necesidades de apoyo, que es un producto de la investigación. Ya llevamos con ella, en España llevamos 5 años trabajando esta prueba, y en Estados Unidos llevan 6, un poquito más solo, porque luego hemos trabajado simultáneamente, y se está trabajando ahora también en Holanda, en Italia, en Inglaterra, en más países paralelamente, pero digamos que la primera que saldrá será en inglés y en español detrás. Bueno, implicaciones de los cambios conceptuales en la inclusión educativa. Yo les quiero destacar algún aspecto. Se considera que en la inclusión educativa se considera que ha habido 3 fases de prácticas vinculadas a avanzar en los procesos inclusivos. Todos sabemos que no es fácil. Quienes estáis comprometidos o quienes estáis estudiando procesos de mejora de la inclusión educativa sabéis que es una pelea larga que requiere tesón, valor, trabajo serio y sistemático, datos, usar datos de funcionamiento y de rendimiento. Pero bueno, ha habido 3 momentos en la inclusión educativa, que empezó ya hace más de 50 años en algún país nórdico y luego en Estados Unidos, y se fue generalizando a otros países de Europa y del mundo, ¿no? Entre ellos España y otros países. En Latinoamérica, solo les sintetizo, en realidad lo que ha ocurrido es que entra más tarde el concepto, pero tiene mucha más dificultad todavía. Estos aspectos que destaco a nivel internacional, aquí hay una mayor dificultad para transformar la realidad práctica. A veces la inclusión se ha quedado en un discurso, discurso que es muy bonito, ¿verdad?
No digo que no creamos en él quienes somos profesionales y profesores de la educación, pero para los políticos a veces es un discurso bonito, de qué buenos somos, que queremos hacer esto, pero no tienen práctica, no aportan, incentivan programas, no forman profesionales, no provocan cambios escolares. Cuando no haces esto, te quedas en un discurso bonito sin una realidad práctica detrás. Pero sin entrar en ese tema, que a lo mejor es más oportuno en el comentario que hagamos los distintos ponentes que estamos aquí. Sí. Hubo una primera preocupación que todavía está vigente, que fue cómo mover la escuela especial a la educación inclusiva. Ese fue lo que algún autor, Weimeyer en concreto, ha definido como la primera generación de prácticas inclusivas en todos los países, que fue pasar de lo segregado a la educación general. Y ahí es cuando hablábamos del profesor de apoyo, de cómo hay que recibir un currículum, de cómo hay que estar en la educación en las aulas ordinarias, apropiadas a la edad y el grado de la persona. Ese fue un primer momento, todavía no acabado, no agotado, pero la preocupación fue casi exclusiva de dónde damos la respuesta. Y la discusión y los debates y las defensas para no cambiar eran dónde es mejor, como si el problema fuera que el sitio determinara lo que se hace, ¿no? Pero bueno, fue la primera batalla que hubo que dar. La segunda, que es en la siguiente transparencia, ahí, gracias. La segunda se ha centrado en mejorar lo que hacemos en la escuela, y todavía está presente, lógicamente, igual que la otra, todavía está presente. Eso de mejorar nos referimos a estrategias de cómo trabajar, y entonces ahí están las comunidades de aprendizaje, la tutorización entre compañeros, el ser mentor, trabajo de colaboración, enseñanza diferenciada, todas las estrategias que ustedes han estudiado, conocen o aplican, y eso es el segundo momento importante desde un punto de vista, digamos, de técnicas, de estrategias, de modos de pensar. Aquí ya no es el dónde lo haces, sino cómo lo haces y cómo hacerlo mejor, y eso sigue siendo muy relevante. Y la siguiente, que sería la tercera, que estamos en ella, saltaría al qué es lo que debes enseñar. La discusión es qué enseñamos, qué ponemos en el programa de cada niña o cada niño, ese qué ponemos en base a qué, digamos, en base a qué decidimos en qué consiste, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos haciendo básicamente es utilizar nuevos conceptos como es el diseño universal del aprendizaje, con el que deben estar formados todos los profesionales de la educación. O sea, diseñar el ambiente de manera distinta. No diseñar un ambiente para quien tiene necesidades especiales, sino que el ambiente de todos incluya al que es diferente. Diseñar las lecciones de clase con un diseño universal. Utilizar tecnología, en fin, hacer otra serie de decisiones para que lo que mejore sea lo que estamos haciendo con cada caso individual. Correcto. Alguna de las cosas clave de ese qué hacemos o en qué nos estamos centrando tiene que ver con, lógicamente, con lo que ya conocen de adaptación curricular, de prácticas inclusivas, pero alguna cosa que no hemos citado y que es importante, por ejemplo, es lo que es respuesta a la intervención. Los sistemas educativos, por ejemplo, de Illinois o de Nueva York, en Estados Unidos, para que vean, han trabajado los profesionales de la educación, al final, cómo organizar los apoyos en un aula, ¿no? Cómo organizar los apoyos, y eso se ha llamado como estrategia educativa respuesta a la intervención, que es distintos alumnos requieren distintos planes de apoyo, y en ese sentido hay que establecer cómo trabajar dentro del aula con planes de apoyo diferentes en función de las necesidades de apoyo que determinan distinto tipo de intervención, ¿no? Ahora lo vemos en una gráfica. Luego hay otro tipo de técnicas. Cuando hay problemas de comportamiento, pues hay que tener profesionales formados en apoyo conductual positivo. No cabe otra. Si usted quiere trabajar con autismo, si usted quiere trabajar con problemas graves de comportamiento, hay que especializarse adecuadamente en técnicas de reforzamiento positivo y de control del comportamiento positivo, porque son técnicas, digamos, que están basadas en el reforzamiento principalmente, son las únicas que han demostrado éxito continuo, y la formación es un requisito. Y tiene que haber equipos de profesionales de la psicología aplicada, pero también de la educación especializada, que tengan conocimiento para poder orientar a otros en el manejo de este tipo de técnicas cuando existen problemas de comportamiento. Bueno, eso es por poner algunos ejemplos. Bueno, otro concepto clave sería el de autodeterminación. Dentro de esos tercer momento de prácticas inclusivas en que decimos qué hay que enseñar,
Hemos dicho, uno es diseñar el currículum de manera abierta, de manera universal. Otro, pueden ser técnicas y estrategias específicas para problemas importantes de comportamiento, apoyo conductual positivo. Otro, uso de tecnologías, que no lo hemos desarrollado, pero hoy en día el manejo de los iPads, los iPhones y otro tipo de elementos permite aprendizajes de independencia, de autonomía y de relación interpersonal a nuestra población importantes. Autodeterminación es un concepto de gran importancia y que está centrado en empoderar a la persona para que su vida pertenezca más a sus decisiones y para que genere un propio proyecto vital individual. Ese es un concepto clave en la transición a vida adulta, clave en quien trabaje en secundaria. A pesar de eso, en la escuela en España les cuesta introducirlo, no en otros países, Canadá, Norteamérica, otros países llevan tiempo introduciéndolo. En España yo llevo hablando de esto 15 o 20 años y hay mucho en vida adulta, pero nos está costando que la escuela pueda reaccionar, pueda romper esa falta de flexibilidad que los sistemas educativos tienen para poder incorporar sobre todo entrenamientos clave en la adolescencia que empoderen y que mejoren la vida de la persona en función de mejorar sus competencias de autodeterminación. Bueno, sobre esas competencias, en realidad, bueno, digamos que no quiero exponer todo, pero básicamente la autodeterminación hace referencia al control de tu propia vida, a asumirla por ti mismo, y entonces hay muchos entrenamientos educativos y programas que lo que persiguen es la conciencia de la persona sobre su propia capacidad y competencia, el incremento de habilidades, y eso se entrena de muchas maneras y con muchos programas específicos en la adolescencia. Quiero pasar adelante para... Estas fotos que vamos poniendo, algunas de ellas son de un concurso de fotografía que hacemos en el instituto que dirijo yo, que es fotografía electrónica, en el cual participa mucha gente de Latinoamérica, por eso se lo comento. Participan familiares, profesionales y fotógrafos profesionales también, profesionales de la educación. Esta fue una de las fotos que uno de los años obtuvo el mejor premio, que eran, ven ahí, pues entre todos hay algún síndrome de Down y otros lo que son enanismo o llamado acondromegalia en términos técnicos, ¿verdad? Pero bueno, las fotos son fotos de uso libre en el sentido que los profesionales que participan las dejan de uso libre. Es por comentarles un poquito alguna de las fotos que aparece ahí. Sí, esto es uno de los resúmenes de lo que sería la respuesta a la intervención, para darles alguna estrategia práctica concreta. Eso que se llama respuesta a la intervención está diciendo cómo organizar la respuesta académica y sobre el comportamiento de la persona en base a la variedad de diversidad que tienes en un aula. Entonces, la respuesta a la intervención son temas de 2009, 2010, 2011, 2012, es muy actual, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Esto me parece que es el modelo de Illinois o de Nueva York que cogí yo, uno de ellos. Lo que están planteando básicamente es la mayor parte de los alumnos, si no lo leo yo aquí, ustedes no van a leer nada, claro. La mayor parte, esto es más proactivo y preventivo, la mayor parte de los alumnos de un aula necesitan un tipo de apoyo común, global, académico y de organización del aula. Esos no nos presentan habitualmente un problema una vez que el maestro o la maestra tiene las habilidades habituales de gestión de un aula y de funcionamiento habitual. Ese es el tipo de apoyo que todos prestamos, que habitualmente hacemos, que también requiere esfuerzo, programación individual y trabajo, lógicamente. Pero empieza a haber otros tipos de apoyos que requieren más intensidad en grupos de alumnos que tienen problemas o están en riesgo de mal rendimiento académico o problemas de comportamiento o inadaptación social. Entonces tienes que empezar a trabajar en pequeño grupo con más intensidad sobre alguno de esos alumnos. Ya no es el apoyo cotidiano, sino un apoyo con mayor intensidad para poder solventar pues, problemas de inadaptación social, de dificultades de aprendizaje importantes. Entonces, la estrategia de apoyo pues, es una estrategia de pequeño grupo, repito. Pero luego hay otro nivel más alto, que la estrategia es alta intensidad y trabajo individualizado. Y eso es con aquellos que tienen limitaciones importantes o necesidades de apoyo grandes. Bien, con este ejemplo funciona el sistema educativo de Illinois, de Nueva York y de muchos otros sitios en los últimos años como uno de los desarrollos de la acumulación de conocimiento y experiencia que ha permitido ir tomando decisiones en el aula para cómo organizar la complejidad, que es dar una respuesta a todos los niños y entre ellos a los que tienen dificultades especiales, ¿no? Bueno, esa era una de
para ir acabando ya, porque el tiempo se ha pasado, mañana les hablaré un poquito más ahora igual de calidad de vida. Calidad de vida va a ser un marco de referencia, es la línea de trabajo de investigación que yo en concreto y otra gente llevamos desde hace más de 15 años desarrollando, con muchas implicaciones en vida adulta, con muchas publicaciones, con mucha aplicación en muchos sectores y entre ellos también en el ámbito educativo. Mañana comentaré más, pero que sepan que cuando hablamos de calidad de vida, porque ahora les repaso un poco los conceptos principales, cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de una visión multidimensional de la persona y del currículum y un marco de referencia para introducir toda la información sobre la persona y para la planificación de apoyos. Y eso se está trabajando así ya en algunos lugares, ¿no? Entonces, hablamos calidad de vida, la calidad de cualquiera de los que están aquí, hablen o no hablen, ¿verdad?, depende de lo mismo. La calidad de cualquiera de nosotros va a depender de una variedad de aspectos relacionados con nuestro bienestar material, con el desarrollo personal, con la salud y bienestar físico, con lo emocional, con lo interpersonal, con la autodeterminación como una de las dimensiones también clave, con la inclusión social y con cómo puedes ejercer o no tus derechos. Esto es el enfoque de calidad de vida, estas son las dimensiones que definen, que describen y que reiteradamente por investigación estamos haciendo publicaciones continuas de demostración de la eficacia del sistema planteado. Bien, esto será otro concepto que sobre todo lo vamos a desarrollar mañana en la conferencia, por eso ahora no me entretengo más ahí. Tenemos muchas pruebas, todo esto que ven aquí son pruebas para evaluar calidad de vida, la mayor parte gratuitas, la mayor parte hechas voluntariamente, no para hacer dinero sino para que se apliquen, con los mejores procedimientos psicométricos de relación, con un trabajo muy fuerte detrás, pero mañana les comento. De niños va a haber varias, 2 que ven ahí y una que va a salir el año que viene para graves afectaciones, que no hay nada a nivel internacional, pero mañana les comento un poquito. Bueno, les hago un resumen de lo que hemos comentado. Esto es un libro sacado el año pasado vinculado a los procesos actuales del enfoque de calidad de vida y de otros aspectos vinculados a lo que he comentado. Lo que estamos desarrollando lo que hemos desarrollado es una serie de conceptos que tienen importancia en los procesos de inclusión. Esa frase de Leonardo da Vinci puede servirnos para orientarnos. Las prácticas son de gran importancia, pero la teoría, acuérdense, tiene una relevancia de gran importancia. Leonardo lo decía o se le atribuye con esas palabras, ¿no?, que la teoría es el capitán el que organiza y la práctica el soldado. Pero la inclusión, como no hagamos buenas prácticas, no nos vale para nada la teoría y viceversa. Sin teoría no hacemos buenas prácticas. La teoría es de gran importancia y los conceptos son importantes. Primero, nadie debe utilizar conceptos que tengan que ver con hablar de la persona como retraso mental. Ese concepto ya está superado. Pero luego no hablamos tanto de programas como de apoyos a la persona. No hablamos de que las claves son de que no sabe aprender, sino de qué estrategias podemos poner en marcha para que pueda aprender lo que tiene que aprender. Entonces, bueno, la teoría es importante, los conceptos de apoyos, autodeterminación, necesidades de apoyo, calidad de vida, conducta adaptativa, todos esos conceptos junto al de participación y actividades cotidianas son con los que gestionamos el desarrollo de pruebas para evaluar, que nos den datos para planificar, que eso es un poquito las tareas que deberíamos hacer un poco en el ámbito de la escuela. Y ya para acabar, tampoco. Bueno, esta niña no es mía, pero como si lo fuera. Esta es mexicana, pero es una niña del concurso de fotografía que nos mandaron. Y cuando yo hablo de calidad de vida, muchas veces lo expresaba siempre, digo, ¿para qué vas a hablar de calidad de vida? Y tienes la cara de la niña, ¿no? Claro, esa carita tan bonita que expresa felicidad. Cuando la niña es pequeña le vale con la mamá, con darle el pecho, con limpiarla, con cuidarla, pero cuando crece no basta con la mamá. Necesitas profesionales de la educación, centros educativos, profesionales competentes, estrategias actualizadas, y esa calidad de vida y esa carita vendrá en la medida que de manera multidimensional sepamos hacer o dar esa respuesta de apoyo mejor que la que habitualmente hemos logrado darla. Bueno, ya para terminar, estas son las web que les decía, españolas, donde pueden bajar información gratuita, mucha información gratuita. Esta INICO, bueno, ya saben que hoy en día no hace falta ni copiar la web. Si ustedes ponen INICO Salamanca o INICO a secas, les salta.
En la web del Instituto Internacional de la Comunidad, en la sección de publicaciones, ahí viene mucha información sobre cosas que hacemos. Para la sección de publicaciones tienen montones de pruebas, procedimientos, conferencias, libros, artículos, mucho, no todo, pero todo lo que hemos podido y bastante, para que el problema no sea la información, estés donde estés viviendo. Y en la web que ven ahí, que está hecha con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad actualmente y con la Junta de Castilla y León en menor medida, se llama Servicio de Información sobre Discapacidad, es la web en lengua castellana más visitada, hay unos 5.000 usuarios diarios de media, y es una web en la cual hay más de 150.000 unidades de información, hay más de 4.500 libros, informes sobre cualquier tema relacionado con discapacidad, no solo con educación, aparte de toda la legislación española y de otro tipo, pero bueno, cualquiera de esas dos páginas web pues les recomiendo un poquito para que puedan consultarla, y luego si pueden venir a Salamanca y verla, pues una ciudad bonita, que es entretenida. Muchas gracias.